Cuán placentero es podernos encontrar de nuevo y sobre todo después de una semana de mucha fatiga y de mucho trabajo y encontrar un reposo, un descanso que es muy placentero y no solamente es un descanso para la parte física, sino que a la vez también es un solaz para la parte espiritual. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de lo que es la misión y la mayordomía. Hemos durante toda la semana enfatizando que todo lo que nosotros tenemos se nos ha dado en préstamo, se nos ha dado en mayordomía, se nos ha dado en administración. Pero que algunas veces lo que hemos recibido no lo hemos apreciado. Y en lugar de corresponder a la confianza que la divina providencia ha depositado en nosotros, comenzamos a malbaratar todo lo bueno y generoso que Dios nos ha concedido. Y por eso en esta noche vamos a hablar entonces de la misión como iglesia. Como miembro de iglesia, además de venir y adorar, ¿qué más debo yo hacer para honrar y glorificar a mi Dios? Y la Sagrada Escritura tiene mucho que decirnos a nosotros con relación a esto. ¿Qué es la misión? La misión en la iglesia es una responsabilidad que ha sido dada directamente por Dios. Lo vamos a leer en el libro o en el Evangelio de Juan, el capítulo 20 y el versículo número 21. San Juan capítulo 20 y versículo número 21. Y es interesante, allí vamos a encontrar la definición etimológica de lo que sería misión. Mire lo que dice el versículo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué significa misión? Misión, el diccionario lo define de una forma muy sencilla. Dice que es un poder o una facultad que se le es impartida a alguien para desempeñar algún cometido. Por eso algunos también la pueden confundir con lo que es una comisión. Y una comisión es un encargo que se le da a alguien para que realice y para que a través de ella pueda dar cuenta de lo que fue mandado a hacer. En Testimonios, tomo 6, en la página 29, leemos lo siguiente. La Iglesia de Cristo sobre la tierra fue organizada con propósitos misioneros. Y el Señor desea ver a la Iglesia entera ideando formas y medios por los cuales los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres puedan escuchar el mensaje de la verdad. Esta nota es muy diciente para nosotros como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si la Divina Providencia nos ha concedido el gran privilegio de conocer a nuestro Dios a través de su divina palabra, eso nos coloca a nosotros en un grado de responsabilidad. La Iglesia de Cristo y que Él fundó, dice que fue fundada y fue organizada con propósitos misioneros. Ahora, no solamente el Señor coloca, sino que tiene un gran anhelo para aquellos que le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. ¿Qué es lo que nos está diciendo la nota? Que si nosotros hemos recibido un beneficio al conocerle a Él, podamos entonces no ser egoístas, sino compartir con otros lo que Él nos ha concedido.
¿Y qué es lo más importante de esto? Y él dice, la misión no es para unos pocos, la misión es para toda la iglesia. Y entonces, para que no quede duda a dónde tenemos que ir o a quiénes tenemos que ir, dice, tenemos que ir a los encumbrados, a los humildes, a los pobres y a los ricos, para que ellos puedan escuchar el gran mensaje de la salvación. En la Review and Herald del 2 de agosto de 1906, también nos recomienda lo siguiente: la obra evangélica, la tarea de abrir las escrituras a otros, y a ustedes aquí ya encontramos, el Señor en la cita anterior, a través de Elena White, nos da un indicativo de que hay una misión. Y ahora aquí está complementando la idea de la misión. ¿Con qué tenemos que ir? ¿Cuál es el encargo que se nos ha dado a nosotros? La obra evangélica, la tarea de abrir las escrituras a otros, el amonestar a hombres y mujeres acerca de lo que vendrá al mundo, han de ocupar más y más tiempo de los siervos de Dios. Es una tarea que ninguno tiene que eludir, aunque algunos nos hacemos a un lado y creemos que no tenemos las habilidades o las capacidades para cumplir con el mandato divino. Cuando el Señor da una orden al ser humano, juntamente con la orden viene la capacitación. ¿Y cómo nos capacita Dios? Nos capacita a través de su Espíritu Santo, quien hace que al leer la Sagrada Escritura, aunque no tengamos estudios teológicos, el Espíritu nos ilumina y podemos entender para nosotros, y eso que llegamos a entender, lo podemos también comunicar a otros. La misión, por consiguiente, tiene un alcance. ¿Cuál es el alcance de la misión? Vamos a leer 3 versículos. Mateo capítulo 28, versículo 19, leemos la primera parte. Marcos 16, 15 y Hechos 1, 8. Estos versículos son conocidos por la iglesia como los versículos que tienen que ver con la gran comisión. Y dice en San Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Marcos capítulo 16 y el verso 15, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el verso número 8, la parte segunda, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los 3 versículos tienen varios elementos en común. En primer lugar, estamos recibiendo una orden de parte de Dios. En segundo lugar, la orden tiene una dimensión, o sea, un alcance. Mateo lo dice de una forma, Marcos lo dice de otra forma y Hechos lo dice de otra forma, pero están diciendo lo mismo. Mateo nos dice que tenemos que hacer discípulos, ¿dónde? En todas las naciones. Marcos nos dice que tenemos que ir a todo el mundo. Y en Hechos encontramos que tenemos que ir hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa eso para nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día? Que tenemos sobre nuestros hombros una responsabilidad no solamente pesada, porque a la vez es muy grande,
Si lo miramos a través de la lente de nuestros ojos, ¿qué vamos a encontrar? Una imposibilidad. No somos capaces de cumplir. Sin embargo, la promesa es que el Señor Jesús va a estar ¿con quién? Va a estar con nosotros y nos va a ayudar, nos va a capacitar. Estas citas bíblicas leídas años atrás, en el siglo pasado el nuevo es muy nuevo, 14 años, pero aún cuando todavía la internet no se había desarrollado como ahora, lo que estamos hablando aquí, en cualquier lugar del mundo se puede escuchar ahora. Entonces, gracias que la iglesia ha entendido eso y se ha preocupado para que las buenas nuevas de la salvación lleguen a personas y ha invertido recursos que los mismos miembros han traído a la tesorería de la iglesia para que esto se convierta en una realidad. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad entonces? Lo encontramos en el Ministerio de Curación, página 72. El que se convierte en hijo de Dios ha de considerarse como un eslabón de la cadena tendida para salvar al mundo. Debe considerarse uno con Cristo en el plan de misericordia y salir con Él a salvar a los perdidos. ¿Cómo les parece? En la comisión, aunque es muy grande, aunque tenemos que estar, dice, a una cadena. ¿Por qué una cadena? Porque es una cadena que no solamente está constituida por seres humanos, es una cadena que comenzó a constituirse en el reino de los cielos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que comienzan esa cadena. Y cuando los conocemos a Él y cuando entendemos que Él está solicitando nuestro servicio, no porque Él no pueda hacerlo. Hay algo muy importante en esto. Elena White dice que Jesús y Dios o la divina providencia no buscó a ángeles para la predicación del evangelio. Lo podría hacer de una forma completamente fácil y contundente. Pero es nuestro privilegio sentir que Dios está con nosotros, no solamente porque lo conocimos, sino que está con nosotros porque llevamos a compartirlo. Y debe llenar nuestro corazón de un gozo que nos transportará en este momento de esta tierra al reino de los cielos. Ahora, la Sagrada Escritura, y lo que hemos visto hasta ahora, nos está diciendo que nuestra primera responsabilidad dentro de la comisión es predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. Este compartir, esta responsabilidad no fue hecho un número particular, sino a toda persona que ha aceptado y aceptará a Cristo como su Salvador personal. Joya los Testimonios, capítulo 3, página 293. Cada adventista, si cada adventista del séptimo día hubiese cumplido su parte, el número de creyentes sería mucho mayor. Vayamos entonces ahora a comernos el pastel. ¿Está bien? Yo creo que nos ha gustado el pastel durante la semana y vamos a quedar con ese rico sabor, porque es un pastel que ha preparado Dios para nosotros. Si nos gusta, por ejemplo, el pastel que prepara la señora Abor, ¿cuánto más el pastel que nos prepara aquí nuestro Señor Jesucristo? En ese sentido, el pastel, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es ese 10%? El hecho de no rehusar
el dar a conocer a otros las gratas nuevas de la salvación. Cuando nosotros aceptamos ese desafío, entonces el Señor está haciendo su parte. Y hablamos que el Señor está haciendo su parte, ¿no? No es el hecho de que si yo no acepto, Él tampoco lo va a hacer. No, Él siempre lo hará. Él, si tiene que rendir cuentas, debe rendirse cuentas a sí mismo. Somos nosotros los que tenemos que rendirle cuentas a nuestro Dios. Y entonces, ¿qué va a suceder? No importa en la situación que nosotros nos encontremos. En algunos momentos, el compartir la grata nueva de la salvación, vamos a encontrar a gente muy amable, a gente muy abierta a la palabra de Dios. Y nos vamos a llenar de un gozo, de un contentamiento sin par. Pero también tenemos que ser prevenidos. El Señor Jesús lo advirtió. Le dijo, yo los mando a ustedes, pero mucho cuidado. Porque hay algunos que se van a hacer como ovejas y sin embargo son ¿qué? Son lobos. Tengan mucho cuidado. Él mismo lo experimentó. Los discípulos comenzaron apenas a experimentarlo, pero les hizo la advertencia, ¿cierto? Ustedes van a ir, algunas veces van a encontrar dificultades. Y les previno, dentro de esas dificultades, algunos de ustedes van a perecer, algunos de ustedes van a morir, pero no de muerte natural, sino como mártires. Pero qué lindo es leer en la Sagrada Escritura y sobre todo en el conflicto de los siglos, al hablar de los mártires, cómo ellos sentían en su corazón el gozo de servir a su Señor, aunque esto le pudiera acarrear lo que era la muerte. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Mas cómo va a venir? Con regocijo, trayendo sus gavillas. Lo que hemos leído aquí en Joya de los Testimonios, en el capítulo número 3, significa que algunos en la iglesia no hemos aceptado la mayordomía de compartir el Evangelio. Porque sí, dice muy claramente, si cada adventista del séptimo día hubiese cumplido su parte, o sea, no todos hemos hecho la parte que nos corresponde. Algunos hemos hecho la parte a medias. El número de creyentes sería mucho mayor. Pablo tenía un concepto de la comisión supremamente claro, lo cual debe también ser claro en nuestra mente. En Romanos, capítulo 1 y el verso número 14. Romanos, capítulo 1 y verso número 14. Mire qué interesante el concepto que tenía Pablo acerca de la comisión y cómo él conceptúa esa comisión. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, ¿soy qué? Soy deudor. Soy deudor. Así que dentro de la comisión, él entendía que tenía que actuar de una manera consecuente, porque había recibido un encargo de parte de Dios. Y entonces él entendió que ese encargo no era por si quería o no quería. Y cuando lo aceptó en su corazón. Y ahora, desde lo más profundo de su ser, él siente y por eso habla, yo soy un deudor. Ahora, si es un deudor, ¿sabe qué es lo más lindo de todo esto? Lo más maravilloso, que la deuda no la ayuda a pagar ¿quién? Dios. Porque él mismo, ya leímos antes, irá con ¿quién? Irá con nosotros cuando abrimos el libro sagrado para comunicar a otros las virtudes de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En la carta 62 del año de 1903,
nos va a decir la señora White en qué consistía el hecho de ser Pablo un deudor. Y hace la pregunta, ¿en qué sentido era Pablo deudor tanto a los judíos como a los griegos? Dice, a él le había sido dada la comisión, ojo, tal como es encomendada a cada discípulo de Cristo. Tremendo. A él le había sido dada la comisión, tal como es encomendada a cada discípulo de Cristo. ¿Cómo sentimos nosotros como adventistas hoy? ¿Sentimos que somos deudores? A lo mejor si no sentimos que somos deudores, más bien reclamamos que nos deben a nosotros. Y en ese concepto, entonces, como que nos escudamos para no salir a cumplir con la parte que nos corresponde. Testimonios, tomo 4, página 53. El salvar almas debe ser la obra de todos los que profesan a Cristo. ¿El qué? El salvar almas debe ser la obra de todos los que profesan a Cristo. Tenemos que entender eso del salvar almas. No es que yo salvo almas. No es que Dios me daba esa facultad. La facultad sigue estando en Él. Es el único. Pero el salvar almas es una obra de todos. Significa que aceptamos el desafío de parte de Dios y le llevamos a Él las personas. A veces en la iglesia, cuando hacemos la obra misionera y hay un bautismo, como el producto directo de esa obra de misionera, hacemos ínfulas dentro de nosotros mismos. Y entonces decimos, yo me gané tantas personas, yo me gané tantas almas. No, nosotros no hemos ganado nada. Yo mismo he sido ganado, yo fui ganado. Solamente lo que estoy haciendo es compartir. Y en eso significa, en ese compartir significa que estamos en un proceso de ayudar en la salvación de las almas. Somos deudores al mundo. ¿A quién somos deudores? Al mundo, lo que decía Pablo. Cuando él hablaba de judíos, era el pueblo, y cuando hablaba de griegos, hablaba del gentil, o sea, del resto de ¿qué? El resto de personas. Somos deudores al mundo de la gracia que Dios nos concedió, de la luz que ha brillado sobre nosotros y de la hermosura y el poder que hemos descubierto en la verdad. La verdad no es para tenerla escondida. Nosotros tenemos que dejar de ser egoístas con la verdad. Si yo he recibido un beneficio, debo ser consecuente, que ese beneficio también debe servirle a quién, debe servirle a los demás. Debemos ser colaboradores con Dios. Esto está en la Review and Herald, del 1 de marzo de 1887. Debemos ser colaboradores de Dios, pues Él no terminará su obra sin los instrumentos humanos. Ahora sí la responsabilidad se nos vuelve más pesada. Si yo les preguntara a ustedes ¿cuántos de ustedes desearían que si no hoy, por lo menos mañana viniera Jesús? No solamente vamos a levantar las manos, la cabeza, sino que a lo mejor pegamos un buen salto de gozo y alegría. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que la venida del Señor Jesucristo, y dice, Él no ha venido, o sea, nosotros podemos demorar la venida de Jesús. Dice, debemos ser colaboradores de Dios, pues Él no terminará su obra sin los instrumentos humanos. Ahora, mucho oído a esto. Si tú y yo no cumplimos con esa misión, no significa que Dios va a fracasar.
porque yo dejé de hacerla. ¿Sabe qué es lo más triste? Que Dios va a colocar a otro en mi lugar. Y entonces, en esa situación, lo que yo debería estar recibiendo de parte de Dios, pero como he dado una vuelta, he asistido hacia un lado, ahora el Señor tiene que colocar a otro que sea más responsable de lo que nosotros somos. Se asigna una obra particular a cada cristiano. En Bible, no sé cómo dicen ustedes, eco o hecho. Eco será, ¿no? Bible eco, se escribe hecho. Bible eco. Bible eco del 10 de junio de 1901. Dios exige. Ahora, cuando se habla que Dios exige, no es si nosotros tenemos que preguntarle a Él. No es si nosotros queremos o no queremos. Las exigencias de Dios son para nosotros ley. ¿Y qué significa eso? Si son ley y no la cumplimos, ¿vamos a sufrir qué? Vamos a sufrir consecuencias. Dios exige que cada uno sea un obrero en su viña. Has de aceptar la obra que ha sido puesta a tu cargo y has de realizarla fielmente. Y en Testimonios, tomo 6, en la página 438, nos dice, si cada uno de vosotros fuera un misionero vivo, ahora no sé por qué usa la palabra vivo, un misionero vivo, ¿ah? ¿Qué es lo que hace la vida? ¿Transmite qué? Transmite vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesús. ¿Qué nos transmite Él? Vida. Y entonces, si cada uno de vosotros fuera un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los países, a toda nación, tribu y lengua. ¿Entendemos la responsabilidad? Ahora quizás estamos hablando solamente en primera instancia acerca de la predicación. Y es lógico que algunos de nosotros lleguemos a decir, yo no sé predicar, me da miedo predicar, me da espanto predicar, no soy capaz siquiera de subirme allá a la plataforma, anunciar un himno, tener una oración, ¿cómo voy a ir a predicar? Ahora, eso no nos da excusa a nosotros, porque no solo el compartir las gratas nuevas de la salvación está a través de la predicación. Dios ha dejado otros medios, Dios ha dejado otros elementos. ¿Con qué o para qué? Para que nosotros no tengamos ninguna excusa. Así que, ¿qué debemos hacer? ¿Qué otras responsabilidades debemos llevar? Si vamos nuevamente a Hechos capítulo 1 y el versículo 8, que ya lo hemos leído, ¿y me seréis qué? Testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿testigos de qué? ¿De qué tenemos nosotros que ser testigos? Ahora, en primer lugar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que uno de los elementos con los cuales nosotros podemos compartir las gratas nuevas de la salvación es convertirnos en testigos. Hay un versículo que nos han robado a nosotros los adventistas del séptimo día. Y quiero que lo veamos. Está en Isaías, el capítulo 43 y el versículo número 10. Y ustedes van a entender por qué yo les estoy diciendo en esta hora que es un versículo que nos han robado. Porque es un versículo que se debe aplicar en toda su intensidad a nosotros como adventistas del séptimo día. Y leemos así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Quiénes nos robaron este versículo a nosotros?
los testigos de Jehová. Ese es el versículo que para ellos le dio el título de testigos de Jehová. Pero es el versículo que debemos tomar nosotros. Yo soy un adventista del séptimo día y como adventista del séptimo día he decidido por bondad de Dios ser un testigo de Él, donde quiera que me encuentre y en las circunstancias por las cuales tenga que pasar. ¿Somos testigos de qué? De las bendiciones que hemos recibido al aceptar a Cristo como mi, y aquí no hay egoísmo, aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Ahora, ¿qué significa esto? Hay tantas experiencias. Voy a contar una experiencia. Una experiencia que aconteció con este servidor. Tenía casi como un año, yo creo un año o año larguito de haber entrado en las filas del ministerio pastoral. Trabajaba en una ciudad en la costa atlántica. Un día, un pastor de otra iglesia que estaba como a 3 horas en carro, ahora se hace menos porque era sin pavimentar en ese tiempo, vino y habló con este servidor y me dijo, mire, un señor vino y me hizo una invitación para ir a tal lugar. Y yo fui. Y es gente que ya observa el sábado, dice. Pero no son adventistas y ya observa el sábado. ¿Quisiera usted ir allá? Y entonces yo le dije, bueno, no tengo problema. Era más cerca para él. Yo tenía que recorrer más del doble para ir allá de lo que él tenía que recorrer. Sin embargo, no le pregunté por qué usted, si está más cerca, me dice que si yo quiero ir allá cuando usted ya fue. Pero le acepté. Y entonces, un día dije, nos vamos, me voy el día viernes para pasar el sábado con ellos. Le dije a uno de los diáconos, usted me va a acompañar, era tomar un bus e ir varias horas. Salimos en la mañana y llegamos en la tarde al lugar, preguntando porque no sabíamos dónde era. Nos dijeron, usted llega a tal lugar, ahí tienes que cruzar el río, al otro lado del río hay un bus, ustedes suben ese bus, pregunta hacia dónde va, a tal lugar ese bus va. Por allá en el camino, al chofer le dice, mire, me deja más o menos aquí. Y ahí, entonces usted comienza a andar por el monte. Y no había GPS. No había. Pero lo aceptamos y nos fuimos con él. Y sí, llegamos ya en la hora de la tardecita. Casi una hora antes de la puesta del sol. Y la gente nos recibió con gozo y alegría. Y entonces, ya cuando llegaba la hora, casi la recepción del sábado, yo vi que la gente venía. Y llegaba cada uno con un frasquito de aceite. Yo dije, pues, no sé por qué será, pero venían, ¿no? Un frasquito de aceite. Y estaban ahí y pasaban hacia un lugar allá, en un pequeño bosquecito. Y entonces, inocentemente, yo le dije a la persona que estaba ahí, ¿y el aceite por aquí es barato o es caro? Me dice, no, es caro, el aceite es caro por aquí. Le dije, pues yo les puedo traer aceite, no hay ningún problema. ¿Verdad? Sí, claro, yo le puedo traer aceite. Bueno, ¿qué sucedió? Al ir allá, entonces, después de eso me dice, pastor, lo invito a que vayamos al Sinaí. O sea, ellos le habían puesto allá en medio de tantos árboles, habían colocado unas banquitas así, hechas de madera rústicamente, y ahí entonces la gente llegaba. Ahora, al llegar allá, observé lo siguiente. Las personas llegaban y había rústicamente un púlpito muy parecido a este. Claro, este es 10,000 veces más hermoso, digo parecido en estructura, ¿no? Y entonces, además, estaba encerrado por unas cuerdas de alambre. Nosotros le llamamos de púa. Pero yo vi que la persona llegaba allá, había una Biblia abierta y colocaba en el aceite.
el frasquito de aceite. Y después las personas se agachaban, yo supongo que orar, ¿no? Se agachaban y duraban un tiempo ahí, e iba y se sentaba. Y así fue sucediendo las cosas. Cantamos, oramos, y entonces comenzamos a regresar para la casa. Pero yo esperé de que todos fueran saliendo y yo salir de último. Cuando vamos a la iglesia salimos de primero, pero allí yo me quedé de último. Y el hermano que estaba dirigiendo todo eso me dijo, pastor, usted tiene que irse. Le digo, no, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar aquí, yo voy a estar aquí. Me dice, no, pastor, usted tiene que irse. Le dije, pues cuando usted se vaya, yo me voy. Si usted no se va, yo me quedo aquí. No, pastor, y me insistió. Cuando él vio que no podía conmigo, entonces, ¿qué hizo? Fue allá, delante del púlpito, casi como un motivo de oración. No se persinó ni nada de eso, pero reverencialmente. Y ahí duró un rato agachado. Y cuando de pronto volvió, yo creo que en sí, pegó un grito. Que si yo no estoy bien sentado, me hubiera caído. Y me dice, pastor. Le digo, ¿qué pasó? ¿Lo oyó? Le dije, no, hermano, yo no he oído nada. ¿Cómo que no lo oyó? El ángel, ¿usted no se dio cuenta que el ángel vino a bendecir los aceites? ¿Usted no se dio cuenta de eso? Le digo, no, hermano, dejemos de tonterías. Aquí no hay nada de eso ha concedido. Bueno, no pudo, regresamos y la gente estaba a la expectativa. Todos estaban ahí esperándonos así. Y era un grupo como de 60 personas, todos esperándonos así. Y entonces uno le preguntó, ¿y qué pasó? Me dijo, él no creyó. Él no creyó. Esa noche comenzamos, les tuve un culto, comenzamos a cantar, ellos comenzaron a cantar cantos, pero con una música muy distorsionada. Y yo le dije, y yo no sé cantar. Y yo le dije, mire, ese mismo himno lo vamos a cantar, pero póngame cuidado cómo yo lo voy a cantar. No sé si ellos escucharon a la gente cantando por mí o qué, porque yo no sé cantar, le digo con toda honradez. Entonces le dije, vamos a cantar los himnos así, de esa situación, de esta manera lo vamos a hacer. Después de eso el culto pasó, el otro sábado en la mañana. Para no alargar mucho la historia, era un hermano que él les había metido, que fue él un exadventista. Les había metido a todos los demás que él había recibido dos cosas, el don de lenguas y el don de sanidad. Y a todos los tenía amarrados. Lo que él decía para ellos era como palabra de quién, palabra de Dios. Y entonces como daban de eso de don de lenguas, da la casualidad que el folleto de esa semana trataba sobre el don de lengua, el folleto de la escuela sabática. Entonces yo les tuve la lección. Y yo esperaba que en algún momento, y hasta ahí, ninguna manifestación de don de lenguas ni nada. Entonces dije, bueno, vamos a tener la oración final. Y le pidió a una hermana, tenga la bondad y ora usted. Y la hermana comenzó a orar y yo dije, la hermana va a comenzar a orar toda trabada, ¿qué? No entendí. No, bien, y todo. Digo, no, pero entonces la gente habla bobadas de esta gente. Cuando de pronto, sin pensarlo más ni menos, el hombre metió la cucharada con toda la jeringonza de lo que dicen que es el don de lenguas. Entonces, para que ellos se dieran cuenta que yo no participaba de eso, yo me salí. ¿Qué hacer después de todo eso? Y aquí la única forma es hablar persona a persona. Y me agarré toda la tarde a visitar a la gente. Y entonces yo iba y les decía, mire, esto no puede ser así. Ah, no, nosotros sí creemos en eso. ¿Por qué él ha hecho sanidad? ¿Por qué él ha hecho cosas? Nosotros sí creemos en eso. No. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de toda la gente eran familiares entre sí. Entonces yo le dije, así no podemos hacer nada.
Yo estoy aquí completamente perdidos. Al otro día yo regresé nuevamente para la casa y salimos ya en un camión de carga, no de pasajeros, en algunos contextos. Y entonces yo había llevado un librito que había salido que llamaba La Glosolalia, el don de lenguas. Le dije, hermano, le regalo este libro. Tenga la bondad y lo lee. Y además quiero decirle algo, hermano. Le digo, mire, la gente le sigue a usted. Si esa gente se pierde, usted será el responsable de toda esa gente. Nos despedimos en la ciudad. ¿Cuándo vuelve? Le dijo, no, yo vuelvo en cualquier momento, yo puedo volver. Sí, y demoré un tiempo y de pronto me encontré con él. Y dijo, ¿qué pastor que estamos esperando? Le dije, espéreme tal sábado, yo voy con ellos. Cuando llegué allá, la situación había cambiado ya. Que yo les dije, mire, sálganse de eso que ustedes le llaman el Sinaí. Acuérdense que en el Sinaí hubo idolatría. Eso es lo que ustedes están haciendo aquí. Le dije, ustedes le pusieron el nombre exacto al Sinaí, pero no debe llamarse así. Le dice, ¿por qué ustedes no hacen aunque sea una pequeña enramada, decimos nosotros, y cantar? Y ahora ahí cuando llegué, me dijo, pastor, le tengo una sorpresa. Ya tenemos una iglesia y vamos a cantar. Y de aposta, como decimos nosotros, le dije, hermano, tenga la bondad y ora. Y oró y sin ninguna jeringonza, sin nada. Como a los 6 meses, voy a cortar aquí porque nos está acabando el tiempo. Como a los 6 meses, para honra y gloria de Dios, tuvimos 20 personas bautizadas de ese lugar. Amén. Tú y yo hemos sido llamados a hacer ¿qué? A ser testigos de las bendiciones que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Ser testigo es una prueba irrefutable, hermanos. No existe un argumento en contra de un auténtico testimonio. Por eso nosotros tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio. Las personas creen con más facilidad en lo que ven que en lo que nosotros les decimos. Y sobre todo, las personas están buscando experiencias de victoria para la solución de sus problemas. Usted no puede predicar, pero usted es capaz de contar su testimonio. Estoy seguro que sí. Y decirle, mire, yo así era antes de encontrarme con Cristo. Tuve un encuentro con Cristo. Él transformó mi vida. Y ahora soy de esta naturaleza. Tú también puedes experimentar lo mismo. ¿Cuánto tiempo duró eso? Pero eso tiene una convicción mucho mayor. El testimonio no lo puede refutar absolutamente ninguno, porque es la experiencia personal. Tuve 2 hermanos, uno mayor y uno menor. Digo tuve porque el mayor murió y conservo el menor. Los 2 fueron bautizados en la iglesia y los 2 se salieron de la iglesia. Yo duré 8 años orando todos los días por el hermano menor. Y el hermano menor, aunque era profesor en un pueblo pequeño donde no hay nada que hacer sino empinar el codo, él se había salido completamente de la iglesia. Pero el Señor escucha la oración. Y él volvió. Y un sábado que fui de visita allá, entonces me encontré con un primo que estaba en la iglesia. Aunque ellos vivían, cruzar nomás la calle, nunca vinieron a un culto. Nunca. Y no porque no se les invitara. Salíamos, jugábamos con ellos, pero al culto no venía. Y ese sábado lo encontré ahí. Y le digo, ole, te felicito. ¿Y a qué se debe esta visita tan cordial y tan buena? Me dijo, es que vine a averiguar qué fue lo que pasó con Antuco, ese es el hermano mío Antonio. Dice porque si él era una persona que era borrachita,
estaba completamente perdido en los vicios y ahora está aquí una persona cambiada. Yo quiero saber por qué él tuvo esa transformación. No, nadie lo puede negar. Y tú y yo no necesitamos tener estudios. Lo que necesitamos es tener un corazón abierto y decirle: Jesús, toma mi vida, toma mi experiencia. Y esa vida, esa experiencia, yo la quiero ¿qué? Yo la quiero compartir. Un segundo elemento es llegar a ser discípulos de Cristo. San Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. ¿Quién es un discípulo? Es uno que es instruido a los pies del Maestro. Es el que sigue la enseñanza del Maestro y es el que comparte las enseñanzas de su Maestro. ¿Cómo es nuestro Maestro? Si nosotros vamos a Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5, ¿qué vamos a encontrar? Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. El sentir de Cristo Jesús. ¿Cómo es el sentir de Cristo Jesús? Una persona tierna, amorosa, compasiva, perdonadora. Lecciones prácticas del Gran Maestro, página 210. El Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. ¿Qué es lo que desea? Que su palabra de gracia penetre ¿qué? En toda alma. En gran medida, esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método de nuestro Señor Jesucristo. Y el número 3, lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 14, versículo 16. Y entonces ahí viene hablando de que nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a ser la luz del mundo? San Juan capítulo 8 y el versículo 12, ¿qué dice? Jesús dice: yo soy la luz de ¿qué? Yo soy la luz del mundo. Así es, cuando se nos está pidiendo a nosotros que seamos la luz del mundo, lo que se nos está pidiendo es que nos unamos ¿a quién? Nos unamos a la luz, que es la verdadera ¿qué? Que es la verdadera luz. ¿Qué sucede con la luz? Si nosotros entramos a algún lugar y está oscuro, usted no ve absolutamente nada, quizás entra así palpando para no caerse, pero prenden la luz, ¿qué sucede? La luz trae la atención de todos los objetos que están a su alrededor. ¿Qué significa eso? Que si tú y yo nos convertimos en verdadera luz, vamos a brillar. Y los que están al lado, entonces van a ver lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, evangelismo. Página 14. La luz de la verdad debe brillar por doquier a fin de que los corazones que ahora duermen en la ignorancia puedan ser despertados y convertidos. En todo país y ciudad ha de proclamarse el evangelio. Les voy a presentar ahora en los minutos que me queda el mejor método que existe para convertirnos en misioneros, para aceptar de una vez por todas, sin ningún tipo de dilación, el hecho de decirle: Señor, yo quiero ser un misionero tuyo. Vayamos a la Biblia. Está en dos versículos que es igual, está en Mateo 4:23 y está en Mateo 9:35. No importa cuál de los dos vayamos a leer. Voy a leerles el del 9:35. Y dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiero llamar un poquito la atención, porque el método de Jesús tiene que ver con la persona integral. El versículo está viendo que Jesús enseñaba, ¿cierto? Que Jesús predicaba y que Jesús sanaba.
Eso tiene que ver con la parte física, con la parte mental y con la parte ¿qué? Y con la parte espiritual. Vamos a leer de Ministerio de Curación, la página 102. Solo, ojo, solo el método de Cristo será el que hará éxito para llegar a la gente. ¿Cuál? El método de Cristo. ¿Cómo es el método de Cristo? El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Le mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Yo lo tengo dividido en 5 partes, el método de Cristo. Se mezclaba con la gente, deseaba hacerles bien, le mostraba simpatía, ganaba su confianza y decía, seguidme. Seamos sinceros. ¿Por dónde hemos comenzado nosotros el método de Cristo? ¿Por el 1 o por el 5? El 1 dice, se mezclaba con la gente, el 2 deseaba hacerles bien, le mostraba simpatía, 4 ganaba su confianza y el último decía, seguidme. Lamentablemente, la gran preocupación de la mayoría de nosotros como miembros de la Iglesia Adventista y algunos dirigentes, nos hemos preocupado más por el seguidme. O sea, estamos trabajando el método de Cristo a la inversa. ¿Qué sucede con el método de Cristo? Quizás es un poco más demorado lo que está haciendo la iglesia ahorita para ganar almas. Pero una vez que nosotros pongamos en funcionamiento el método de Cristo, usted y yo no podemos cuantificar lo que el Señor tiene para darnos en almas. No lo podemos cuantificar. Entonces nos hemos contentado en cada año que bautizamos 1000, que bautizamos 2000, que bautizamos tanto. Y cada uno da su informe. No, eso no tiene medida. ¿Será que la iglesia tiene los elementos para hacerle frente al método de Cristo? Dice Jesús se mezclaba con la gente. ¿Con qué tipo de gente se mezcló Jesús? Prostitutas, pecadores, publicanos, o sea, la palabra publicano lo más cercano es ladrón. Ladrones, despreciados, atendía a los más pobres, a los más humildes. Se mezclaba en la casa, se mezclaba afuera. Somos llamados a mezclarnos con la gente. No significa que el mezclarnos es que vamos a dejar nuestros principios para estar con ellos. Es lo contrario, es demostrarles que nuestros principios son superiores a los de ellos. Y entonces que ellos se animen de estar con quién, de estar con nosotros. Deseaba hacerles bien. Señor, tenemos aquí a un cojo. Señor, tenemos a uno con una mano seca. Señor, tenemos un paralítico. Señor, tenemos un muerto. ¿Qué vamos a hacer? El Señor le decía, bueno, ese problema es suyo, ¿cierto? Yo tengo problema en eso. Yo causé eso. Para que ustedes vengan a mí a pedirle que yo les ayude. No, el Señor no habló de esa manera. El Señor sentía simpatía, cariño, amor por la gente. Mostrarle simpatía. ¿Qué programas podemos tener en la iglesia para mostrar todo eso? Tenemos muchos programas. Dejar de fumar, un programa parecido a Alcohólicos Anónimos, programa ya también de los que usan drogas, programas para los obesos, programas para los que ya parecen un espejo porque uno los ve de lado a lado porque ya no tienen carne ni tienen nada, pero son personas que están sufriendo. Todo eso lo tiene, control del peso, control de las diferentes cosas. La iglesia tiene todos esos elementos. Y el Señor dice, pongamos eso en obra. Y una vez que la gente entienda que nosotros estamos por ellos, los queremos a ellos, no para estar en una organización, en una iglesia, sino porque les amamos, ellos van a venir ¿a dónde? Van a venir a la iglesia. ¿Qué seguridad tenemos nosotros para cumplir la misión? ¿Qué dice Mateo 28, 18? Ustedes lo conocen muy bien. Mateo capítulo 28 y el versículo 18. Esto es muy importante.
28, 18. Dice así. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora el versículo 20. Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dos cosas podemos pensar aquí. Aquí yo estoy con vosotros. ¿Él está ahorita presente con nosotros? ¿Está presente en cuerpo? No. Entonces nos dejó. Y otra cosa, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tenemos los apóstoles con nosotros? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo está Dios presente para ti y para mí? ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Por eso Él dijo, yo les enviaré otro Consolador. Pregunta final. ¿Estamos dispuestos de aceptar ser misioneros para Cristo? Ahora, ser misioneros para Cristo ya vimos que la influencia es lo más importante. Más que un estudio bíblico. Una influencia puede ganar más que un estudio bíblico. Si tú y yo nos proponemos vivir nuestra vida cristiana atendiendo la voluntad divina, las directivas divinas, tú y yo nos convertiremos desde ahora y para siempre en un misionero exitoso que dará honra y gloria a Dios, y que Dios entonces nos recompensará diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Señor les bendiga.